¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia de Cablevisión, como lo hacemos todos los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30. Hoy, en la primera parte del programa, y para el resto de él tenemos mucho material preparado, pero le decíamos, en este primer bloque, la mitad del mismo, vamos a estar con Gustavo Martínez, quien es candidato a intendente de la ciudad de Resistencia por el Frente Ser para Todos, elecciones que se desarrollarán dentro de una semana aproximadamente. El domingo 10 de noviembre será la última ocasión en la que tendremos oportunidad de ejercer el derecho del voto en un año cargado de elecciones, afortunadamente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto poder estar en tu programa nuevamente. Ya en el tramo y en la recta final de una carrera que continúa, ¿no? Y con mucha intensidad, suponemos. Sí, así es. La verdad que muy intensa, con mucho trabajo, con mucha recorrida. Aprovecho la oportunidad que me das para pedir disculpas a todos los lugares que no podemos llegar, porque la verdad que, gracias a Dios, tenemos muchísimas invitaciones. Nosotros... ¿Quiénes te invitan, Gustavo? Comisiones, iglesias, clubes, vecinos, grupos de vecinos. Nosotros, no te olvides que hace 4 años que estamos trabajando con Equipo Hábitat, Vecinos Activos, comisiones vecinales. Trabajamos también con la conformación de nuestra lista, mucho con las iglesias evangélicas, porque tenemos un pastor, digamos, en tercer lugar en la lista. También trabajamos mucho con los clubes por la Copa Futuro, por todo el apoyo a los clubes, muchos clubes de barrio que son profesores, que son padres, ¿no? Y bueno, de todos. Y de ahí no te da el tiempo para estar con todos. Para llegar a todos personalmente, ¿sí? Tenemos un equipo de concejales muy importante, un gran equipo de concejales, Pedro. Estamos muy orgullosos de la propuesta que armamos de los 11 concejales titulares y los 11 concejales suplentes, porque todos y cada uno de ellos son dirigentes, trabajadores, representantes de distintos sectores. Es una lista que la armamos con distintos sectores. Tenemos una representación justicialista, obviamente, pero también dirigentes que fueron candidatos a intendentes por partidos de izquierda, como el candidato a presidente del Consejo Municipal, el arquitecto y urbanista Agustín Romero, que es secretario de extensión de la Facultad de Arquitectura. Fue candidato a intendente hace 4 años por un partido de izquierda. Y bueno, también tenemos dirigentes radicales como Mario Delgado, que es pastor evangélico, farmacéutico, profesor en la UTN, que fue concejal ya por el radicalismo, es un dirigente de una trayectoria de hace bastante tiempo en la Unión Cívica Radical. Bueno, la doctora Katia Blanc, que también es representante de un sector muy importante, que ha trabajado muchísimo con la pequeña y mediana empresa y con el comercio en la ciudad de Resistencia, con el emprendedurismo, con todo lo que respecte al desarrollo de la economía local. También incorporamos profesionales que tienen que ver con el planeamiento urbano, porque es muy importante para nosotros el desarrollo de regularización dominial, de incorporar la base de contribuyentes, ampliarla, ¿no? Porque es como que siempre estamos cazando ahí adentro de los mismos contribuyentes. Entonces incorporamos a la escribana Soledad Villagra, que es, bueno, del área notarial de vivienda, pero que también actualmente está a cargo del registro de propiedad y de catastro de la provincia, tiene mucho conocimiento en la materia. También la arquitecta y urbanista Otilia Aguirre, que es también candidata a concejal, que tiene mucha experiencia, actualmente es vocal del directorio de vivienda, tiene conocimiento la cuestión del loteo, que es muy importante para la ciudad, para tener oferta de suelo. También lo incorporamos en la representación sindical y gremial el secretario general del gremio telefónicos, que es el doctor Jorge Bornica, y especialmente lo incorporamos porque es actualmente secretario adjunto de la CGT del Chaco, pero tiene como profesional mucha experiencia al representar a la Federación de Trabajadores Telefónicos de la Argentina ante el Ministerio de Trabajo y ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Tiene mucha experiencia en lo que es la regulación, que para nosotros es una materia pendiente en la ciudad. Ha trabajado con la ordenanza de Rosario, la de La Plata, respecto a antenas, espacio aéreo. Hoy tenemos también fibra óptica, también tenemos gas, ¿no? Y eso tiene que empezar a trabajarse en regulación en la ciudad. Y así, bueno, una lista. También incorporamos la visión del deporte social, la cultura, ligarlo comunitario al desarrollo de valores. Por eso lo invitamos a participar
municipal a Rubén de los Santos, de la Fundación Gastón, que es candidato a concejal, también a la doctora Laura Balvis, que es actual secretaria del Consejo, con un trabajo muy bueno en prevención en salud, con el programa Tómatelo a Pecho y otros programas que llevamos adelante. También queremos dar un fuerte mensaje de compromiso con Malvinas, por eso lo incorporamos al héroe de Malvinas y veterano de guerra Miguel Ángel Villordo, Pato Villordo, porque es un emblema y porque queremos buscar cosas que nos unan. También reconocemos que la zona sur es muy importante para nosotros porque hay mucha asimetría y en la zona sur de Resistencia hay mucho déficit de gestión y tenemos que hacer mucho hincapié allí, por eso incorporamos 2 dirigentes jóvenes del justicialismo, la martillera Mónica Bordón y el escribano y abogado Víctor Díaz Clodrero, que son 2 referentes muy importantes políticos del sur, y armamos un equipo que tiene que ver también con la visión de gestión que queremos para la ciudad. Eso es lo que se advirtió por lo menos cuando hiciste la presentación integral de los principales postulantes, que se da un promedio de edad joven, sí, ¿no? Pero con, como hacías recién, el nombramiento de la experiencia, se da que son personas que saben dónde está el botón y cuál apretar, digamos, ¿no? Y sobre todo saben sobre el marco jurídico y la gestión, porque Resistencia tiene 3 problemas muy importantes. El primero de ellos es que no tiene planificación. Nosotros, los políticos que se sentaron en el sillón de Resistencia, no pudieron nunca resistir la tentación de verla únicamente como un trampolín. Pero eso que hubieron muchos anuncios de planes estratégicos, bueno, ¿eso no se concretó nunca? El plan tiene que ver con el diseño del espacio y de la utilidad del espacio, conceptualmente definiendo esto es por esto, esta área es para esto. Eso se queda nada más que en un plano si no se desarrolló un marco jurídico que son las ordenanzas. La normativa. Claro, para que vos tengas idea, la ordenanza hoy que regula el planeamiento urbano de la ciudad de Resistencia data de 1978. O sea, es una ordenanza que tiene más de 40 años. El Código Ambiental, bueno, lo aprobamos nosotros ahora hace poco, que como primera herramienta, pero nunca se reglamentó. La resolución de reglamentación por parte del Ejecutivo no está. El Reglamento General de Construcción data de 1979, o sea, el que regula cómo vas a construir, las normas de seguridad. Entonces, la verdad que es bastante vetusto. ¿Y eso qué requiere? Bueno, yo te decía que el primer problema que tiene la ciudad es que no hubo nunca una planificación con un horizonte en la visión de por lo menos 30 años, para decir, bueno, de aquí hasta el año 2050 vamos a desarrollar estas acciones en distintas etapas y vamos modulando todos los planes directores de servicios, de desarrollo urbano, de equipamientos especiales, de transporte, de energía eléctrica, de agua potable, de cloacas, de desagües pluviales, en función de esta planificación que tenemos del uso del espacio conectado con Fontana, Barranquera, Vilela y mirando siempre a Corriente, porque esto es un nodo de desarrollo aún. A partir de ahí, la segunda cuestión que tiene Resistencia es que nunca se le dio valor al marco jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el marco, las ordenanzas que tienen que dar respuesta a esta planificación tienen que estar en consonancia, tiene que haber un equipo que trabaje con una misma visión respecto a lo que quiero planificar en la ciudad y a las ordenanzas que tengo que tenerla, porque la ciudad de Resistencia, Pedro, no tiene digesto jurídico. El digesto jurídico es cuando vos entras en el teléfono o en la computadora y buscas, bueno, calles, y te sale todas las ordenanzas que hablan de calles, construcción, te sale todas las... No hay eso, no existe. En la Municipalidad de Resistencia no están digitalizadas las ordenanzas, están todas cargadas en cuadernos así de 200 hojas, tipo Rivadavia. Entonces vos pones el número de ordenanza y el título, y eso se manda al Tribunal de Cuentas, que se sella. Después está... en un archivo, pasillo bastante tenebroso que te da un poquito de miedo entrar, está el papel que dice qué contenido tiene la ordenanza. Tenemos más de 12.000 ordenanzas y actualmente deben ser útiles menos de 2.000. ¿Por qué? Porque durante el cabo de todos los años de vida del Consejo Municipal, muchas veces una misma temática tuvo varias ordenanzas. ¿Por qué? Porque yo, concejal del año 2015, no me pongo a buscar en los cuadernos desde 1983 hasta la fecha a ver si hay alguna ordenanza sancionada con respecto a alguna temática. Entonces, por ejemplo, cuando se dio la discusión de los carriles únicos de colectivo y el estacionamiento sobre la avenida 9 de Julio del 100 al 800, había 5 ordenanzas que hablaban del mismo tema y ninguna derogaba la anterior, todas estaban vigentes.
Entonces es un problema no valorizar el marco jurídico, porque en definitiva la norma es la que regula nuestra convivencia. Cuando yo tengo problema con el estacionamiento y con un inspector, ¿por qué te dice que tiene problema? Por la ordenanza. Cuando voy a hacer un trámite de habilitación comercial, en el marco de una ordenanza. Cuando voy a hacer el trámite de una construcción nueva, en el marco de una ordenanza. O sea, en definitiva, lo que regula el desarrollo de esa gran planificación y de todas las políticas públicas son las ordenanzas. Entonces, hay que construir un equipo político, profesional, técnico, que a su vez esté conectado con una planificación. O si no, vamos a seguir pasando los años de sanata en sanata. Y para que se permita también a través de la digitalización el acceso rápido. Yo probé un proyecto con Cecilia Baroni, aprobamos un proyecto de creación de un digesto jurídico para normatizar y actualizar, aprovechando todo el equipamiento que tiene el Poder Legislativo de la provincia para eso, pero bueno. ¿En la justicia se hizo algo parecido? No, lo hizo el Poder Legislativo y le entregó a la justicia. Ajá. Pero actualmente, el Poder Legislativo Provincial, pero actualmente, bueno, no tuvimos el acompañamiento del Ejecutivo para poder hacerlo, digamos, ¿no? Pero esto es muy importante. ¿Muy costoso será hacerlo? No, porque está todo el equipamiento en el Poder Legislativo, digamos. O sea, el personal, el Poder Legislativo tiene una dirección general de gesto jurídico, se formó todo el personal, llevó un proceso de casi 4 años a ser el de la provincia. Y esa es una tarea importante que a partir de ahí no sirve para ganar elecciones tampoco, ¿no? A partir de ahí hay que actualizar las normas. Si de todas esas 12.600 ordenanzas que tenemos hoy sirven 1.000, quedan 1.000, bueno, esas 1.000 las tenemos que analizar y actualizarlas. No nos podemos quedar con 1.000 que tienen la primera ordenanza hace 40 años, porque el mundo cambió, claro, la ciencia cambió. Ahora, Gustavo, de aquí al... Y el tercer tema, el tercer tema, y el tercer tema que tiene es que el municipio internamente no tiene protocolos modernos de gestión. O sea, para que vos tengas una idea, todo en la Municipalidad de Resistencia, todo se hace en papel. No hay un solo trámite que se haga en digital, que uno pueda entrar por una mesa de entrada digital. Hoy hay municipios en la Argentina donde vos ingresás por tu computadora a una mesa de entrada digital y sale el trámite en tu computadora con un código QR que lo escaneas con el teléfono. O sea, ni necesitas pisar el municipio. Sí, hoy se hace ya con la firma digital, inclusive. Claro, para la habilitación para conducir, el documento nacional de identidad inclusive. Exacto. Y otras municipalidades de la zona del NEA, de las grandes ciudades, ¿cómo están? Acá está, en el norte del país, está bastante deteriorada la idea de institucionalidad. Porque hay que meterla también, ¿no? Hay que meterla y hay que comprender de que estas son las cuestiones que necesita una ciudad moderna y que necesita una política de Estado. Por eso nosotros construimos un espacio que vaya más allá de los justicialistas. A eso iba. La lectura frentista que se advierte cuando nombrás la participación en la integración, ¿cómo se da en la práctica, en el desarrollo? Muy bien, con mucho trabajo conjunto. Hoy tuvimos varias reuniones con Mario Delgado, que es dirigente radical. Tenemos 3 equipos técnicos, un equipo que tiene relación con todo el área de planificación y de infraestructura, que lo conduce el arquitecto Guillermo Monzón, que también es arquitecto urbanista, que es ministro de Desarrollo Urbano actualmente de la provincia. Otro equipo que lo conduce el doctor Sergio Vallejo, que es un dirigente reconocido radical también, que es un equipo de relaciones con las instituciones. En el caso de Vallejo, porque fue funcionario, creo que secretario de la municipalidad, fue... Secretario de municipios, subsecretario. O subsecretario. Un hombre que no renuncia a su pertenencia radical. Tampoco es la idea. La idea es que cada persona siga afiliada al partido que quiere seguir afiliada. Lo importante es que nosotros podamos coincidir en temas de la ciudad de Resistencia, porque eso es lo fundamental. O sea, yo creo y estoy convencido, Pedro, de que esta etapa que viene en el país y en el mundo se da a partir de las agendas de las coincidencias. Nosotros tenemos que proponer e instalar en la política también el concepto de las 2C, ¿no? Competir y cooperar. Si a mí me toca cooperar, al otro día me pondré a disposición de Leandro o del candidato que fuera para ayudar, como también si me toca ser elegido por los vecinos de Resistencia, el otro día lo convocaré a Leandro, a Diego, a Andrés, a Jacinto, para ver sus ideas y a ver cuál de ellas son importantes. De aquí a una semana, porque el día son las elecciones, hasta el viernes seguramente podrás hacer algún tipo de jueves, ¿no? ¿Qué harías como para rescatar un voto más de los que ya podés tener acá en el área de las 4 avenidas, que al parecer, por los números que uno vio en las PASO y en las generales, es el más reacio a votar
a un sector peronista, digamos, o con matriz peronista. Simplemente decirte que yo soy un trabajador que conoce los problemas y que conozco las soluciones. Digamos, el centro de la ciudad de Resistencia, en definitiva, es un barrio más de Resistencia, que es el barrio más antiguo, que tiene las familias de más trayectoria, o que tiene las familias que eligieron como modo de vida la altura, ¿no? En edificios, departamentos. Y tiene problemas así como en todos los barrios. Tiene el problema de la vereda, tiene el problema de las raíces que rompen las veredas, tiene el problema de la poda de los árboles, tiene el problema de que las copas de los árboles tapan el alumbrado, tiene el problema de las motos que suenan en la vereda, tiene el problema de las mascotas que hacen sus necesidades en la vía pública y no hay limpieza, tienen el problema del estacionamiento, tienen el problema de los trapitos. O sea, yo conozco los problemas y también conozco las soluciones porque soy un trabajador, no me voy a quedar detrás de un escritorio pensando. Cualquier vecino del centro sabe, si me conoce, y si no me conoce puede consultarle a alguien que me conoce, sabe que yo respondo mi celular a toda hora, respondo un WhatsApp. Si el vecino ve que hay ramas tiradas, le avisa a Gustavo, no llama más al 0800. Entonces creo que esta es la tranquilidad que tiene que tener el vecino, que va a tener un trabajador que le va a resolver los problemas y que no va a estar pensando en las cuestiones partidarias o ideológicas para ver si resuelve o no. Yo soy una persona convencida de que la gestión municipal es una gestión de orden local, de orden ciudadana. O sea, puede tener efectos, por supuesto, en el marco de la economía, en el marco de la inversión pública, de la macroeconomía del país y de la situación del mundo, pero no va a ser la política municipal y el servicio municipal el que va a cambiar la situación del país y del mundo. Ahora, Gustavo, ganás las elecciones municipales, por ejemplo, en esa hipótesis vas a tener que trabajar con Capitanich, que ya es gobernador electo. Así es. Todo el mundo dice, Alberto. claro, y con Fernández en La Nación, ¿no? Pero en la coparticipación municipal y en la relación directa en el día a día con Capitanich. Muchos dicen, están peleados de hace rato, vienen Pedro, a las trompadas. Vos sos un hombre de trayectoria en el análisis del medio y en el análisis político fundamentalmente, y con mucha capacidad. En estos 20 años nosotros estuvimos en elecciones juntos, separados, estuvimos en elecciones duras, media duras, livianas, y siempre terminamos trabajando por el bien común, cada uno respetando el pensamiento del otro, respetando el lugar del otro. Con Coqui no nos conocemos de ayer ni del 2007, digamos, desde el año 1997, cuando vino por primera vez a reunirse con un grupo de intendentes para poder participar. Luego en el 99 finalmente fue precandidato a gobernador y candidato a gobernador luego. Así que tenemos mucho camino caminado como para saber que lo principal es el bienestar de la ciudadanía y el bienestar de nuestra población. Pero también está el espejo de Puerto Tirol, Gustavo. ¿Qué cosa? Ah, por el resultado electoral. Sí, pero yo creo que hay circunstancias distintas, porque me parece a mí que nosotros aquí en la Ciudad de Resistencia desarrollamos una política muy resistenciana en estos 4 años. Inclusive, bueno, durante 4 años yo realicé junto a los demás concejales casi 20 sesiones en los barrios, más de 130 audiencias públicas en los barrios con la participación de todos los partidos políticos. Es inédito y por primera vez en la historia de la Ciudad de Resistencia, en una mesa, en una misma mesa con todos los vecinos enfrente, había concejales de la coalición cívica, de la UCR, del PJ, del Partido de Trabajadores Municipales, escuchando los problemas y poniéndonos de acuerdo para ver cómo lo ayudábamos a los vecinos. Ninguno iba a hablar mal del otro, íbamos a trabajar juntos. Entonces, esta idea de tener una política para la Ciudad de Resistencia, nosotros la venimos construyendo hace 4 años. A veces o nos cargaban o nos criticaban, y de hecho cada uno sigue su militancia partidaria en su partido. Hoy mi colega concejal Barbetti ya es diputado electo, María Teresa es candidata a concejal, igual que Martín, digamos. Entonces, la verdad que nos parece bueno tener esta cuestión de la política mucho más afable, Pedro, y saber que el 11 de noviembre la vida tuya, mía, de los chicos acá del equipo, la calle, el alumbrado, el árbol de enfrente, sigue todo igual. Entonces, ¿por qué vamos a tensionarnos tanto si simplemente tenemos que ofrecer nuestra propuesta, nuestra trayectoria, lo mejor que podamos brindar a la sociedad y a la comunidad? Yo no soy una persona
que voy a estar exclusivamente aferrado a las estrategias políticas electorales, pensando en 2 años, en 4, en 6, porque me parece que eso es lo que ha degradado mucho la política. De conseguir la intendencia y en un tren de prioridades que seguramente, de acuerdo con los distintos segmentos que va a afrontar los equipos multidisciplinarios, ya lo tienen, ¿cuáles serían las primeras medidas que ustedes creen que hay que adoptar en Resistencia, en la Gran Resistencia, en definitiva? Bueno, hay una cuestión que es central, que es el tema de constituir. Nosotros ahora tenemos una experiencia la semana que viene con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Resistencia, que lo convocó el Consejo Municipal y que me toca presidir como presidente del Consejo, y que tiene en el doctor Federico Valdés la coordinación general, y que tiene en la concejal María Teresa Celada la vicepresidencia del Consejo, el Consejo Económico, Social y Político. Y la semana que viene nosotros vamos a recibir la visita de Tombolini, que es el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, con un gabinete muy interesante para poder contarnos líneas de acción para trabajar planes de gestión que tengan que ver con el modelo de desarrollo local. Y bueno, y vamos a invitar también estamos esperando la confirmación del doctor Tassano, porque nos parece muy importante tener una articulación con Corrientes en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el segundo puente, digamos, que es central para la ciudad. Entonces nos parece que lo primero es tratar de fortalecer el Consejo Económico y Social. Lo segundo es tratar de fortalecer el Consejo de Planeamiento Urbano, que está creado por ordenanza en el marco de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo Municipal, acompañado por el Intendente, para establecer el Plan de Ordenamiento Territorial 2050, que actualmente tiene un documento base con horizonte a 2040, y conectarlo con el PET provincial, Plan Estratégico Territorial de la provincia, que deriva del COFEPLAN, Consejo Federal de Planificación, que tiene su propio PET, Plan Estratégico Territorial del país. A esto, digamos, generar el documento base, y el año que viene, luego de octubre que se realiza el censo, poder empezar a trabajar los esquemas con estadísticas, digamos, ¿no? Porque va a ser muy bueno el momento del 2020-2021 para tener elementos después de ese gran censo. No te olvides que el censo anterior tuvo la problemática del fallecimiento de Néstor Kirchner. El mismo día, ¿no? El mismo día. Entonces, en el mientras tanto, porque eso lleva un tiempo, en el mientras tanto establecer el digesto jurídico para ordenar esto que decíamos, y la descentralización municipal con la participación de los trabajadores municipales y el personal de carrera, el sindicato y todas las organizaciones internas, para lograr un consenso, porque nosotros necesitamos Resistencia. Ha crecido muchísimo, Pedro. Hoy un muchacho trabajador de Resistencia que viva cerca de Barranquera para llegar al área de servicio tiene, sí, ya tiene un tiempo tiene unas horas casi para llegar, si viene en colectivo y si viene en moto 30 minutos. Entonces es un gran problema no tener un esquema de descentralización de las áreas de servicio, que son las que más nos reclama el vecino, porque en definitiva el vecino en general, el 100% te demanda el servicio básico, la limpieza, la recolección. Después cada sector de la tiene diferentes requerimientos. Pero en general tenemos lo que es tránsito, gestión de registro de conducir, y básicamente la limpieza, recolección y desagüe. En lo inmediato, la descentralización, y en lo práctico inmediato, el 11 de diciembre, el comité de emergencia. Nosotros vamos a tener regímenes de lluvia muy emergencia climática. Nosotros vamos a tener regímenes de lluvia intensos entre diciembre y marzo. O sea, y quieren estar preparados para eso, además de lo que ya pueda existir hoy. Nosotros tenemos mucha experiencia, porque no te olvides que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo en la materia de desagües. Yo lo conozco desde la función provincial, no únicamente desde SAMEP, sino de trabajar siempre interactuando con la Administración Provincial del Agua, con la SOPE, que es la subunidad operativa que maneja las obras del PIDU, del Plan de Defensa del Anillo de Resistencia, con el equipo Hábitat, con el Ministerio de Desarrollo Urbano cuando fui ministro, y ahora articulando con Guillermo, el actual ministro. O sea, conozco el problema de la ciudad. Y se puede llegar a se puede aliviar como un pico. Se puede aliviar mucho. Se puede aliviar mucho sin necesidad de grandes inversiones. Pero las previsiones, decía, de lluvias son de regímenes altos, regímenes intensos, focalizados en tramos de días, digamos. Y estar preparado para eso. Hay que estar preparado y hay que advertir a la población, porque lo peor que uno puede hacer... Hay que avisarle, ¿no? Claro, sí. Por lo menos que vos tengas en tu casa 2 bolsas de arena, digamos, o sea, por decir, ¿no? O sea, y si hay situaciones más críticas, advertirlo con la total sinceridad para que estemos preparados para situaciones que obviamente que
tenemos que trabajar para que si se dan un año o dos, al tercer año no se den más. Pero eso tiene que ser con una relación sincera y honesta con la población, ¿no? Yo discutí mucho durante las últimas inundaciones respecto a todo lo que es al sur de soberanía. No se le puede mentir a la población que no se va a inundar cuando tenés problemas para inundar. ¿Podés generar alivio? Sí, podés generar alivio. Pero están dadas las condiciones como para que se den inundaciones serias, ¿no? Lluvias grandes, y hay que trabajar con importantes acciones que alivien la situación. Por ejemplo, peine hacia los sectores bajos, o sea, canales cortos que peinen hacia los sectores bajos, que el agua salga por los llanos, como se dice, por la planicie. Para el escurrimiento. Sí. En el casco céntrico, la limpieza de los conductos, que no es únicamente un poco de presión con turbina, sino que es un trabajo artesanal, con personal. Más específico. ¿Estás confiado de llegar a la intendencia? Tengo mucha fe, yo soy, digamos, una persona también de mucha fe mágica, ¿no? Así me decía mi madre que... Fe mágica. Sí, que yo siempre decía, uno tiene que hacer lo mejor de sí y Dios es el que decide lo que nos toca a cada uno, y hay que aceptar, saber que es su voluntad y seguir para adelante. Y hoy siento... En ese aspecto sos un determinista, digamos. Sí, soy una persona... Está determinado. Sí. Y yo hoy siento de que es el mejor momento, que tenemos un gran equipo, que tenemos mucha experiencia, que es mi oportunidad. Y por otro lado también siento el afecto de los ciudadanos, siento que pude construir un vínculo, también pude aprender mucho como presidente del Consejo. Pedro, pude aprender muchísimo, y hoy tengo un vínculo con ciudadanos de otros sectores también de Resistencia que antes no tenía, ¿no? ¿Aprendiste también aquello de que por la experiencia que tuviste no tendrías que hacerlo más? Así es, sí, por supuesto. Yo creo que hoy muchos de los servicios que se les presta a los organismos estatales no deben ser estatales, ¿no? Si vos me decís hoy si vas a lograr, si vas a adquirir un equipamiento propio, por ejemplo, para el Estado, yo creo que no. Creo que hay que subcontratar y monitorear y controlar, porque el equipamiento propio tiene un desgaste tremendo, digamos, y no lo podés amortizar en el tiempo. El Estado en función de control de policía. De gestión moderna, de gestión dinámica, de gestión con mucha decisión para hacer las cosas y con mucho sentido común, digamos, ¿no? O sea, si vos hoy me preguntás, el Estado de Resistencia para con el sector privado ha sido un Estado absolutamente reglamentarista, a aplicar el reglamento. El Estado de Resistencia municipal, sin que exista un velo o algo oscuro, tiene que ser socio del sector privado. Acá inversor, acá comerciante, acá empresario, acá industrial le tiene que ayudar, tiene que pasar por los galpones a decir qué necesitas. Mientras tenga 1, 2, 5, 7 o 20 trabajadores, tenemos que ayudarlo. No podemos estar todo el momento compitiéndolo o persiguiéndolo. Me parece que hay que ser muy, como decís vos, determinado en algunas cuestiones. Si está las cuestiones en condiciones, si modificamos las cuestiones que son vetustas, que son antiguas, que a veces le generan una presión innecesaria a una persona que hoy en un momento difícil de la economía está invirtiendo, sostiene la persiana abierta, genera empleo, o sea, está haciendo una refacción un comerciante y apila sus escombros en la puerta de su comercio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a multar o vamos a venir a decirle, ¿querés que te lo saquemos? Esa es la decisión que necesita este municipio. Ese, crees, es el rol y el papel que debe cumplir el Estado municipal en este caso. Exactamente. Ajá. ¿Qué análisis hiciste con el triunfo de Fernando Fernández? Bueno, creo que obviamente en la Argentina la situación económica de las personas pesa mucho, digamos, ¿no? Creo que las políticas económicas básicamente no fueron acertadas en algunos aspectos, y eso en muchos sectores de la población ha impactado, digamos, muy fuerte, y eso también provocó que... el voto de ladera, digamos. Y sí, pero guarda, porque también hay sectores que tienen que ver con la generación de actividad económica, que tienen que ver con una presión tributaria desmesurada, que tienen que ver con un costo energético que le hizo bajar la persiana a muchos industriales de familia de 70 años de industria. Entonces tiene que ver con algunos de manejo que afectaron. O sea, yo creo que la afectación fue policlasista, no es que afectó a una sola clase social, afectó a varias clases sociales. Y por otro lado también veo de que hubo una actitud muy inteligente por parte de Cristina y de Alberto en ampliar, digamos,
el espacio original del proyecto de Cristina, que bueno, que Alberto le dio una tónica especial, que convocó a otros sectores. Creo que hubo un rol más que importante en Sergio Massa, muy importante. Si vos te pones a observar, la diferencia mayoritaria fue en la provincia de Buenos Aires, donde Sergio Massa en la elección de senador de hace 2 años sacó 10, 12 puntos, claro, ¿no? Diferencia justamente desde las PASO hasta las generales que mermaron ostensiblemente. ¿Te sorprendió? En el resto del país. ¿Lo esperabas? Sí. A nivel general, digo, ¿no? Sí, sí, pero te digo, en la provincia de Buenos Aires no fue así. No, ahí en el fue resto del país. En el total general del país. Por eso digo que impactó para mí la presencia de Massa, que le sumó esos 10, 12 puntos, que también no se hubiera notado el acercamiento en estas generales si no hubiera estado Massa apoyando esa lista. Pero creo que disminuyeron todas las demás fuerzas en el interior del país. En todos los distritos que no son capital y provincia, disminuyeron todas las demás fuerzas. Creo que hubo una idea como de un sentido más útil del voto opositor a Alberto, digamos, ¿no? Si vos te pones a observar, en todo el interior del país, las demás fuerzas políticas de La Baña, Centurión, Esper, del Caño disminuyeron, digamos. Yo creo que eso es lo que determina, y votantes que evidentemente no fueron a votar en la primaria por la diferencia de participación, que votaron en alguna medida también a Macri, ¿no? ¿Se puede pensar que se estaría dando no en lo inmediato, pero sí con una posible tendencia, una ubicación del electorado más en el centro de lo que se vio en los 12 gobiernos kirchneristas y en los 4 de Macri, como una tendencia a ubicarse ahí? Yo creo que Alberto va a representar en el tiempo un poco esa idea más moderada de una política más abarcativa y más con mucha firmeza en la defensa de los intereses de la Argentina, pero también con una visión bastante amplia para convocar a todos, digamos. Me parece que es la etapa que viene, o sea, yo creo de que en la etapa que viene es sumamente necesario convocar a todos. Estoy no únicamente en el trabajo que hice este tiempo, sino que estoy convencido de que es así, y por eso estoy convencido de que es fundamental lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, ¿no? Gustavo, ya en esta última semana entonces, con toda la actividad, con más fuerza seguramente que en el comienzo, ya sintiendo el peso de la campaña. Obviamente que siempre se siente un poquito más, digamos, porque es más intenso, porque también uno ya le pone toda la pasión de los últimos días, pero la verdad que muy contento, Pedro, porque creo y estoy convencido de que hemos hecho una gran propuesta para la ciudad de Resistencia. Una última. Muchos espectadores nuestros tal vez pertenezcan a la municipalidad como empleado, ¿no? O tengan algún familiar. Sí, sí. Y estarán viendo y escuchando, mirá, posiblemente sea nuestro intendente. ¿Cómo deben esperar? ¿Con la mayor tranquilidad? ¿Tranquilo? Absolutamente. ¿Algo nerviosos? No, con la mayor tranquilidad, porque yo siempre, en los lugares en los que me tocó cumplir una función, siempre respeté el trabajador de carrera, respeté las organizaciones internas de los trabajadores, conversé con todo el mundo, o sea, en SAMEC, cuando yo asumí, creo que un solo personal de conducción, como se dice, P7 en la estructura, vino de afuera de SAMEP porque se había jubilado una persona, pero después todos los demás fueron trabajadores de carrera de SAMEP. Por ahí mis propios compañeros me decían, pero ¿cómo lo va a dejar a Pedro, que él viene de la gestión anterior, pero cobra un sueldo y es de planta, cómo no va a ser parte del equipo? O sea, me parece que donde estuve actué sin ningún tipo de miramiento, ni de color político, siempre con pedir la transparencia, el acompañamiento a una visión y compartir la visión, porque también uno puede tener una visión y el propio trabajador que está en un lugar te la corrige, te la mejora, y creo que eso es un poco lo que tenemos que buscar, ¿no? Escuchar mucho también para poder mejorar las ideas que uno tenga, porque el que está en el lugar sabe cuáles son los principales problemas y a veces es el que más sabe. Y tal vez en algún momento lo planteó, pero la parte política de cada momento nunca lo escuchó, digamos, ¿no? Gustavo, este es el último programa que podemos hacer en términos de promoción de alguna de las fuerzas participantes, porque el próximo viernes ya se estará en veda. Así que con vos cerramos este ciclo de programas. La mejor de las suertes, el mejor de los deseos y bueno, ajustarse a lo que en definitiva quiera la ciudadanía, ¿no? Así es, creo que es lo más importante, y pedirle a todos los vecinos de Resistencia que
que nos den una oportunidad para poder desarrollar el gran potencial que tenemos como equipo para la ciudad. Creo hoy que es el momento de empezar a trabajar un proyecto de gestión que desde el día cero ya vaya formando los cuadros, no los que nos toque estar al frente, sino los cuadros que van a suceder, porque es muy importante la formación para que podamos sostener políticas públicas que se transformen en políticas de Estado de 30 o 40 años con un plan bien definido para el desarrollo de toda la ciudad de Resistencia. Gracias una vez más, Gustavo, por Gracias la presencia en estos días que está tan ajetreados en la actividad, y buena suerte nuevamente. Gracias, muy amable. A ustedes les proponemos, como lo hacemos siempre, recorrer la semana que hemos transcurrido en las imágenes que seleccionamos semanalmente, y después de ella todo el desarrollo del material que hemos preparado para esta edición. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Y hacemos este reingreso al programa después de haber conversado en la primera parte con Gustavo Martínez, que obviamente para quienes están siguiendo de cerca toda la actividad política de la ciudad de la provincia, sabe que es el presidente del Consejo Municipal, pero que además es el candidato a intendente de la capital por el Frente Ser para Todos. Pero les decíamos también que en esta segunda parte del programa hemos preparado material que queremos compartir con ustedes porque queda por realizar, aunque
usted ya casi tal vez esté harto de los análisis que se efectuaron y continúan haciéndose de las elecciones generales en la Nación, que determinaron que la fórmula Fernández-Fernández asuma el 10 de diciembre por 4 años en nuestro país, con todo lo que eso significa, ¿no? Y además también porque en una parte, o por lo menos en una dimensión de ese análisis, más allá del triunfo y de los guarismos que en definitiva determine el escrutinio definitivo, hay que rescatar, nos parece, y obviamente que es una verdad subjetiva, la tremenda importancia que tuvo el accionar estratégico y después en la acción de la ahora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que con su decisión de ir como candidata a la vicepresidencia trastocó el mapa político y de ambiciones, podría decirse, de los principales referentes de la política argentina. Y entre las múltiples fotografías e imágenes que se difundieron de ese domingo de las elecciones, en lo que se denominó el búnker del Frente de Todos, queda una imagen que bien podría ser representativa y convertirse en icónica de esto que estamos diciendo, y es cuando se puede ver a la presidenta o expresidenta de los argentinos, ahora vicepresidente electa, con el presidente electo a su derecha y a su izquierda el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Las dos máximas figuras políticas en lo nacional y dentro del esquema de las provincias fueron designadas por esa mujer que obviamente continúa dividiendo aguas en nuestro país. La determinación, su decisión, la de Cristina Fernández, decimos, de nominar a Alberto Fernández y también llevar a uno de sus, podríamos decir, delfines políticos y con más cercanía hacia su figura como principales candidatos y que resultaran ganadores, no es un dato que pueda soslayarse. E inclusive, aunque tal vez nunca lo digan en público, desde los sectores de oposición más acérrima, no ya a las políticas que pueda encarnar o a los pensamientos que pueda sostener, sino ya entrando en lo cuasi personal, deberán, y de hecho lo hacen muy en los márgenes de cualquier posible oído indiscreto, reconocer la inteligencia en el pensamiento primero y en la ejecución después de decisiones que trastocaron la acción política primero y después la determinación en la aplicación de determinadas políticas en los próximos 4 años en nuestro país. Algo que por lo menos hay que buscar bastante en la historia argentina como para encontrar actitudes y decisiones que, más allá del triunfo, marcan una impronta de quienes están o tienen la posibilidad de pensar un tanto más allá que el común de quienes están compitiendo con ella. Y obviamente que también el triunfo de Alberto Fernández, la victoria de él encabezando la fórmula, se dio en una situación muy particular. Y aquí queremos articular dos conceptos, uno de ellos bastante conocido, el otro no tanto, que creemos se ensamblaron en el triunfo de la fórmula del Frente de Todos. Y uno de los conceptos es el de carisma, que se denomina aquellos dones naturales que posee una persona para atraer a gran cantidad de otras que comienzan a sintonizar o a empatizar por lo menos con lo que expresa el poseedor o la poseedora
del carisma, ¿no? Y esto se da en lo político, se da también en lo artístico o en cualquier otra actividad. Más de una oportunidad, usted habrá escuchado, sí, es muy carismático, es muy carismática. Y el otro concepto, muy parecido en lo fonético, pero que no tiene nada que ver en el contenido, en el concepto, es el de querigma. Es un concepto, hasta podríamos decir religioso, que posee aquella persona que tiene la capacidad de anunciar una buena noticia, o aquella que tiene los elementos necesarios como para dar una buena noticia y que la misma sea aceptada por la mayoría. Y en la fórmula presidencial ganadora se dio que el carisma lo tenía Cristina Fernández, lo sigue teniendo, pero para un sector acotado, un sector de los ya convencidos, un sector de los conversos, de los que ya están en el redil, podría decirse, pero que ese carisma no lograba pasar el cerco y conseguir, aunque sea un solo voto necesario para el triunfo del sector política o ideológicamente opuesto. Pero ahí aparecía el querigma que creemos, de acuerdo con el concepto que por definición dimos, lo poseía Alberto Fernández, o tenía la capacidad de dar una noticia alentadora, dar una buena nueva, que en el marco económico, social, político en el que se desarrolla la Argentina y que se desarrolló fundamentalmente de las elecciones de medio término del 2017 en adelante, mucha gente estaba esperando. Estaba esperando a alguien que tenga esa posibilidad, creíble por otra parte, de darle una buena noticia y que tenga la capacidad de sostener la posibilidad de poder cumplirla. Es decir, que en el carisma de Cristina Fernández y en este otro querigma que poseería o que posee Alberto Fernández se dio uno de los factores que posibilitaron el triunfo en las últimas elecciones. Y en la otra parte, la otra fórmula principal, carisma, el presidente Mauricio Macri también demostró tener para el núcleo más duro de sus seguidores. Pero era muy difícil encontrar un gran porciento de los mismos, de los ya conversos, de los que estaban absolutamente convencidos de que ese era el camino a seguir. En un gran porciento de ellos, decíamos, se advertía como un desánimo cuando el presidente de la Nación quería demostrar o quería mostrarse como aquella persona que traía la posibilidad de una buena noticia. La concreción de una buena noticia, aunque sea a través de la promesa, en este Mauricio Macri de las elecciones presidenciales de 2019 se diluían bastante. Es decir, que esa segunda pata, la querigmática, podríamos decirlo, no se estaba dando en un candidato a presidente que, como ya se dijo, es el primero en la historia argentina ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Nacional que no logra su reelección y que hoy se muestra como posible sucesor del liderazgo de una oposición a nivel político en nuestro país por los próximos 4 años. Y queríamos decir también, queríamos recordar que en esta semana, el 30 de octubre, se recordaba aquella victoria de 1983 de Raúl Alfonsín, que también con todo el carisma que hacíamos mención recién y con la posibilidad de anunciar una buena noticia para el pueblo argentino, logró iniciar un periodo que él auspiciaba, sería de 100 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, como para tenerlo muy en cuenta y recordarlo, sobre todo en este tiempo en el que la política en sí misma y muchos de sus actores, los políticos, está siendo tan defenestrada. Y vamos a escuchar una parte del fragmento, un fragmento, mejor dicho, del discurso que Alfonsín pronunciara
el 26 de octubre, 4 días antes de las elecciones de 1983, en un multitudinario acto realizado en Avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Se acaba la Argentina del hambre obrero. Se acaba la Argentina de las fábricas muertas y viene la Argentina del trabajo y de la producción. Se acaba la especulación, se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo. Llega la democracia a nuestro país. Se acabaron las sectas de los nenes de papá. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. No podemos fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. No va más, se acabó, vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Si algún desprevenido no conociese la figura y la trayectoria del doctor Alfonsini, se le hace escuchar este discurso pronunciado, reiteramos, 4 días antes de las elecciones presidenciales de 1983, tal vez hasta podría suponer que es alguien que se está refiriendo a la Argentina de hoy o a la Argentina de los últimos 10 años por lo menos en la vida política del país. Y no queremos exagerar porque mucho de lo que se puede escuchar o de lo que hemos escuchado tiene tanta y plena vigencia que hasta para un desprevenido, decíamos, resultaría muy raro sospechar que
se trata de palabras, de expresiones, de conceptos que están vertiendo una ideología determinada, dichas hace 36 años en nuestro país. Y queríamos rescatar esta parte de Alfonsín porque también hay que decirlo, después de su muerte, muchos sectores han tratado de edulcorarlo, lo han tratado de poner en un lugar de viejito querido, de viejito bonachón que fue presidente de la Argentina, cuando justamente llegó a la máxima instancia política del país por ejercer plenamente toda la gestión y toda la acción necesaria de un militante, en este caso de la Unión Cívica Radical, como para defender vehementemente sus ideas, sus propuestas. De hecho, quienes lo conocieron muy de cerca siguen sosteniendo que era un gallego cabrón que no dudaba en mostrarse firme, absolutamente firme, como para defender fundamentalmente los valores democráticos de una Unión Cívica Radical que después de su muerte tal vez ha ido diluyéndose bastante y que tal vez no hay que centrar el análisis en el partido, sino en algunas personas que integran ese histórico partido político de nuestro país. Se ha convertido, decíamos, en algo más deshilachado, lejos o muy lejos de los preceptos políticos e ideológicos de un Alfonsín que hoy es puesto como ejemplo por la mayoría de los actores políticos de nuestro país. Y ojalá que la Unión Cívica Radical, o mejor dicho, algunos de sus integrantes, rescaten aquella grandeza que supo tener y que no se conformen con ser meros recolectores de un antiperonismo tardío, podríamos decir, como para que el mismo partido tienda a una disolución que nada bien le hará, como dijimos en otras oportunidades, a una democracia que necesita de la fortaleza de partidos políticos y de políticos defensores a ultranza de sus creencias como el doctor Raúl Alfonsín. Es por eso que lo hemos rescatado. Y además también, y vamos a ver una parte del discurso que pronunciara hace pocas horas el electo presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en un homenaje que se brindó justamente al doctor Alfonsín por haberse cumplido un nuevo aniversario del gran triunfo electoral de 1983. Con estas imágenes, con esta parte del fragmento de Alberto Fernández, nos vamos, nos despedimos, hasta la próxima semana con otra edición de Sin Retórica. Porque en mi espíritu y en mi formación, aunque no lo haya querido ni me haya predispuesto, Alfonsín tiene mucho que ver. Yo también soy parte de las enseñanzas que Alfonsín dejó. Porque es imposible pensar que en mi generación alguien como Alfonsín haya pasado desapercibido. Es absolutamente imposible. Alfonsín fue un hombre enorme, inmenso. Tuvo eso que decía Gerardo Zamora recién, un enorme dirigente, un gran presidente que le tocó un tiempo difícil. Muchos lo juzgaron porque el día lunes todos sabemos cómo salió el partido, pero jugar el partido es otra historia. Y el tiempo que le tocó a Alfonsín fue un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha voluntad y de mucha vocación por sacar la Argentina adelante. Pero no fue un tiempo fácil, fue un tiempo donde el golpismo todavía estaba vivo, donde aparecieron los carapintadas, donde uno no sentía muy bien en qué terminaba la aventura de los carapintadas, pero Alfonsín fue haciendo todo lo necesario para garantizar la democracia y la estabilidad de la democracia, y allí también recibió la ayuda de un peronismo que se renovaba, que quería ser democrático, que quería por sobre todas las cosas salvar la institucionalidad, y por eso don Antonio, el abuelo de
Francisco tuvo tanto que ver en eso y tanto hizo por estar cerca de Alfonsín en esos peores momentos. Y entonces rescato esto porque en momentos en que hay como ciclos en la Argentina, tiempos en la Argentina que defenestran la política, pero fue la mejor de la política lo que salvó la democracia en Argentina. Hombres como Alfonsín y hombres como Cafiero. Hombres enormes que siempre priorizaron la institucionalidad y la democracia a cualquier interés personal. Y juntos hicieron que la democracia siga adelante, se perfeccione cada vez más. Alfonsín fue un hombre inmenso, enorme, que a todos los argentinos de mi generación le inculcó la importancia del respeto a las ideas del otro y el respeto a la convivencia democrática. A esto de convivir con el otro, de respetarlo al otro, aunque el otro no piense igual que uno. No de soportar al otro, de respetarlo. Y además con el mejor de los respetos, que era plantarse y debatir cuando hacía falta plantarse y debatir, no callarse. En este tiempo en el que uno señala las cosas como son y le dicen que el dedo es un dedo tremendo, dictatorial y qué sé yo, Alfonsín levantó su dedo índice todas las veces que hizo falta para marcar las cosas que estaban mal en Argentina. El 30 de octubre será para todos los argentinos que vivimos ese tiempo una fecha emblemática. Es una fecha que, como bien decía Cristina, está directamente ligada a Alfonsín. Fue el día que volvió la democracia. Y el padre de esta democracia, que cuando yo termine este mandato va a cumplir 40 años, siempre va a ser don Raúl Alfonsín. Y siempre vamos a estar agradecidos a don Raúl Alfonsín. Y siempre vamos a seguir su ejemplo, porque es el mejor ejemplo que la política puede darnos. Así que preparémonos, porque el 30 de octubre del 2023 vamos a dedicarle el mejor homenaje cuando se cumplan 40 años al padre de la democracia, don Raúl Alfonsín.